Hola y bienvenidos al programa Revolución Educativa, el programa creado por Escuela de Experiencias donde vamos a compartir todos los consejos para convertirnos en el cambio que queremos ver en la educación. Yo hoy quiero empezar este primer programa de 2018 con un programa diferente, con un programa que rompa con la rutina. Y es que en este programa lo que quiero es que tú seas el protagonista y quiero que respondas a la pregunta que le hago a todos los entrevistados, la pregunta con la que siempre termino mi entrevista. Y la pregunta es, ¿qué deseo pediría para mejorar la educación? Pero antes de empezar y compartirte también todos los deseos que se han pedido, todos los deseos que los entrevistados han pedido para la educación, quiero empezar con una pequeña reflexión y una reflexión que tiene que ver con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva que ha escrito Stephen Covey y en el que empieza diciendo que el primer hábito es que las personas tienen que ser personas proactivas. Las personas proactivas son aquellas que toman las riendas de su vida, que asumen la responsabilidad y las que se ven dentro de los problemas, es decir, tienen problemas y no lo ponen en el exterior, sino que asumen que ellos son parte del problema y a la misma vez son parte de la solución. Y él establece que las personas proactivas se enfocan en lo que él llama el círculo de la influencia. ¿Y qué viene a decir esto? Él establece que nosotros todo lo que nos ocurre podemos establecerlo dentro de 2 círculos, se establece dentro de 2 círculos. Tenemos por un lado el círculo de la preocupación, que correspondería pues con todas aquellas preocupaciones que tenemos en nuestro día a día. Pues, por ejemplo, las deudas, los hijos, pues si tenemos salud, serían las cosas que nos preocupan. Y dentro de la educación pues podrían ser, por ejemplo, los recortes, podría ser el cambio de leyes, los problemas que podamos tener dentro del aula, la falta de motivación en los alumnos, la falta de interés por conocer nuevas cosas, el desconocimiento de las tecnologías. Eso estaría dentro de lo que llamaríamos el círculo de preocupación. Pero realmente nosotros no podemos influir dentro de este círculo de preocupación. Nosotros podemos influir dentro de lo que llamaríamos el círculo de influencia. Serían las cosas que realmente nosotros tenemos el poder de cambiarlas y de influir. Por ejemplo, si nosotros queremos conseguir que exista una educación más inclusiva, nosotros no podemos conseguir el cambio de la educación que sea inclusiva a nivel global, pero sí puede influir dentro de tu círculo de influencia, dentro de las clases en las que entras, dentro de las formaciones en las que das y hacer que esas sesiones, esas formaciones que das sean mucho más inclusivas. Y lo importante que tiene esto es que cuando como educador te enfocas en el círculo de influencia, lo que vas consiguiendo es que este círculo se vaya expandiendo y cada vez vaya ocupando más parte de este círculo de preocupación. ¿Y por qué quiero hacer esta reflexión? Quiero hacer esta reflexión porque cuando nosotros planteamos, y te planteo esta pregunta de qué deseo pediría a la educación, es interesante empezar teniendo en cuenta estos deseos. Como dice Stephen Covey, en su segundo hábito, es decir, empezar con un fin en mente. Es muy interesante y es necesario tener un propósito con la educación, pero plantearte que realmente donde puedes influir, donde tienes el poder de producir cambios es en este círculo de influencia y no enfocado en el círculo de preocupación. Por lo tanto, ahora te voy a compartir todos los deseos que han ido pidiendo estos entrevistados y al final pues te pediré que realmente seas tú el que responda a esta pregunta y lo puedas responder a través del canal del grupo que tenemos en Facebook o a través de nuestro canal de Twitter. Pues bueno, te dejo con este primer entrevistado, con el deseo que pidió Javier Espinosa para la educación. Que tengamos una educación inclusiva. Que toda persona o niño pueda ir a un colegio donde sus profes le quieran. Le quieran estar allí y sobre todo le permitan desarrollarse según su potencial, ¿no? Según sus talentos, ¿no? Que sea inclusiva, que todos los niños puedan tener acceso a una educación de calidad y que los maestros se sientan apasionados de tener a niños en sus manos y que permitan desarrollar pues, lo mejor que tienen dentro de ellos, ¿no? Y que consigan convertir en esas personas que están llamados a ser, ¿no?
De ese es mi sueño. El siguiente deseo es el que viene de parte de Clara Cordero, que realmente nos pide que sea una educación que tenga una apertura general, que en la que se tenga en cuenta el aprendizaje formal y el aprendizaje informal. Te dejo con el deseo de Clara. Yo quisiera, bueno, un poco lo que he dicho todo, ¿no? Yo soy muy fan del aprendizaje informal y además creo que es fundamental, que es realmente donde suele pasar el aprendizaje, ¿no? Suele tener éxito. Entonces, yo creo que es la apertura general de la escuela, para que se tengan en cuenta desde lo formal, porque siempre tienes que tener una cultura básica de algunas cosas, hasta lo informal, que se combine. Bueno, pues todos conocemos las escuelas estas finlandesas que son más abiertas, que tienen espacios diferentes, ¿no? Pues que haya una transformación de espacios de aprendizaje y todo sea más abierto. Y no tan impositivo, ni tan rígido, ni todos tenemos que saber exactamente lo mismo, que tampoco nunca va a ser así, ¿no? Porque tenemos esos aprendizajes informales de fuera, que es lo que nos hace diferente. Bueno, pues poder integrar esos aprendizajes en el día a día de la escuela, ¿no? Abriendo todo. Creo que ese sería mi sueño. La siguiente propuesta es a cargo de María José, que nos pide que quiere una educación enfocada al alumno. Pido disculpas de nuevo a María José porque esta entrevista no se grabó correctamente, pero podrás escucharla perfectamente. Necesito que la educación, y ya lo digo ya, carácter personal, por eso he empezado con lo de necesito que la educación cambie de una manera existencial para, vamos a decirlo, enfocada al alumno. O sea, la educación tiene que estar enfocada a las necesidades del propio alumno, no solamente enfocada a adquirir conocimientos. Y es una cosa que tenemos totalmente olvidada. Estamos obsesionados y yo partí desde un principio en que aprendan, que mi materia sea la esencial, que acaben consiguiendo esto, porque si no llegan aquí no saben nada y no. Hay otros 1000 factores que afectan a la educación y es como el nivel emocional, el emprendimiento, que es el gran olvidado también dentro de la educación, ¿no? Y mi gran deseo es que dejemos ya de luchar entre nosotros, que entendamos que la educación tiene que cambiar porque la criatura y la sociedad han cambiado. Tenemos que centrarnos en las grandes necesidades que tienen nuestros alumnos y adaptarnos a ellas. Usemos las tecnologías, entendamos a los críos, introduzcamos el emprendimiento en la educación, creemos un ambiente de aprendizaje adecuado a ellos y no a nuestra materia y a nosotros mismos, creo que es el gran error, el enfoque erróneo que tenemos hoy en día dentro del mundo educativo. Entonces, un solo deseo, que nos enfoquemos en los alumnos y en lo que ellos necesitan. El siguiente deseo es a cargo de Óscar Recio y nos pide un deseo que lo que pide es que nos enfoquemos más en que el objetivo de la educación sea más enfocado a aprender que a aprobar. Pues el deseo para la educación sería que los docentes fuéramos los verdaderos protagonistas del diseño de las leyes y que valiera más la pena aprender que aprobar, porque no todo el mundo que aprueba aprende. Entonces yo creo que ojalá valiera tanto aprender como aprobar. Así que me quedo con ese objetivo, ese deseo, no te diré que utópico, pero difícil de conseguir ahora mismo. En la quinta entrevista estuvimos con Juan Camilo, que nos pedía un deseo relacionado con un idioma globalizado. El deseo que yo pediría es que en el mundo solo haya un idioma, porque los idiomas crean muchas barreras y hacen que esos grandes avances que hay en diferentes culturas sea muy lento el proceso hasta que lo asimila una nueva cultura. Entonces hace como que todo sea muy fragmentado. Ese sería mi deseo. En la entrevista con Santiago Moll pudimos ver cómo Santiago nos pedía que su deseo era que existiese un pacto real por la educación. Bueno, yo creo que yo voy a ser muy poco original, pero me parece que, aunque sea muy poco original, me parece muy necesario y es el conseguir un pacto educativo a nivel de Estado, ¿no? Creo que es una auténtica pena, ¿no?, que los partidos políticos desde hace ya demasiados años no hayan sido capaces de encontrar un punto de unión que les sirva, ¿no?, de alguna manera como una hoja de ruta para hacer una educación pues integral en la cual
pues muchos partidos estén representados y siempre con la finalidad más importante, ¿no? Que es la calidad de nuestra educación para crear personas que son el futuro de nuestra sociedad y de este mundo. Así que me gustaría, ¿no? Poder que exista este pacto, ¿no? Y que la gente, sobre todo, ¿no? aprendiera a escuchar mucho y hablar poco, ¿no? Que creo que es uno de los grandes defectos de la sociedad actual, ¿no? Eso sí, ya que me pides uno, pues me cojo este deseo. En la entrevista que tuvimos con Iván Tapia, recuerda un experto en el desarrollo de experiencias de aprendizaje y escape room, él nos pedía que la educación se enfocase más en colaborar más que en competir. Un poco el deseo que yo me aplico a mí en mi propia empresa, que es colaborar y no competir. Yo creo que el aprendizaje tiene que servir cada vez más para estar más unidos, para estar más juntos y no para competir. No puede ser que entendamos que aprender es que estaré solo más posicionado y es una guerra. No es una guerra. El aprendizaje puede ser algo mucho más colaborativo. Ese sería mi deseo. Chema Lázaro nos estuvo hablando de neuroeducación en su entrevista y al final su deseo estaba enfocado en la creación de una escuela que sea más democrática. Yo creo que pediría que de verdad, ya que es un genio y lo puede permitir, que la escuela fuera un lugar democrático en el que todos tuvieran la misma igualdad de oportunidades, todos tuvieran el mismo derecho al acceso a los recursos, porque creo que de esa forma crearíamos un mundo un poquito más justo del que tenemos, que es lo que soñaría, ¿no? Tener un mundo más justo con menor desigualdad, donde los niños gobiernen mucho más de lo que... En la entrevista con Belén Piñeiro vimos que nos pedía como deseo crear una escuela donde los niños nunca quisiesen salir, una escuela donde los niños fuesen realmente felices. Yo pediría una escuela de la que los niños no se quieran ir. Lo vi una vez en un documental y dije, Dios mío, es que eso es lo que yo quiero. O sea, que los padres van a buscar a los niños a casa y ellos poco menos que se agarran a los marcos. No, me quiero quedar más. Y yo dije, eso es lo que hay que hacer. O sea, una escuela que los niños disfruten y que les apetezca ir y que se lo pasen pipa en clase con sus compañeros y con sus profes. Yo eso es lo que pido. En la última entrevista estuvimos hablando con Antonio Méndez, que tenía como deseo que realmente las leyes se construyesen desde abajo, desde lo que él dice, desde los profesores que trabajan en las trincheras. Pues mira, ahora mismo, tal como están las cosas, yo creo que el deseo que pediría sería que la educación en este país se construyera de abajo arriba y no de arriba abajo, sino que se empezara por escuchar a los profes que estamos todos los días ahí peleando y eso fuera para arriba y no que fuese al revés, que nos lleguen las cosas de arriba y tengamos que tragárnoslas y hacer malabares. Estos son unos ejemplos de los deseos que unos educadores del siglo XXI quieren para la educación, pero ahora realmente la pelota está en tu tejado. ¿Cuál es el deseo que quieres para la educación? Pero lo más importante, recuerda, marca este deseo como una meta que quieres establecer desde el principio, un fin que quieres tener en mente. Pero recuerda que lo más importante es lo que haces en tu círculo de influencia, lo que haces en tu día a día, lo que haces en tu aula, en tu clase. Recuerda que tienes que ser proactivo, tomar las riendas para realmente cambiar la educación, porque lo más importante es que tú quieras ser el cambio que quieres ver en la educación. Esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.